Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy vamos a hablar de la terapia electroconvulsiva, un tratamiento que, no nos engañemos, siempre ha estado rodeado de controversia, pero que tiene un potencial terapéutico innegable. Nos vamos a meter de lleno a desmenuzar un metaanálisis muy reciente y exhaustivo que analiza, con todo rigor, la relación que existe entre esta terapia y la mortalidad a largo plazo. Para abordar este tema tan complejo, este va a ser nuestro mapa de ruta. Primero, pondremos un poco de contexto clínico. Luego, nos meteremos a fondo con la metodología del estudio, que es clave. Después, analizaremos los resultados, primero para mortalidad general y luego específicamente para suicidio. Y finalmente, discutiremos qué significa todo esto para nuestra práctica y cerraremos con las ideas más importantes. Así que, empecemos. Bueno, para empezar, hay que poner en perspectiva el tamaño del problema que enfrentamos todos los días. Los trastornos del estado de ánimo no solo afectan la calidad de vida, van mucho más allá. Reducen la esperanza de vida de una forma dramática. Estamos hablando de una pérdida de entre 7 y 11 años. Es una cifra brutal que nos obliga a buscar las intervenciones más efectivas que tengamos a la mano. Y aquí es donde entra la pregunta del millón, la que seguro nos hemos hecho todos en algún momento. Si la terapia electroconvulsiva, o TEC, es tan efectiva para los síntomas, ¿realmente puede cambiar este pronóstico tan sombrío? ¿Qué nos dicen los datos a gran escala sobre su efecto en la mortalidad y, sobre todo, en el riesgo de suicidio? La verdad es que históricamente la evidencia ha sido un poco de todo. Y bueno, este metaanálisis llega para intentar poner las cosas en claro. Muy bien. Para poder responder esa pregunta con confianza, tenemos que meternos de lleno en la metodología, porque como bien sabemos, la fuerza de nuestras conclusiones depende por completo del rigor con que se hizo el estudio. Y el diseño de este metaanálisis, la verdad, es un muy buen ejemplo de cómo se deben hacer las cosas. A ver, el primer punto a destacar es el poder estadístico. Es simplemente inmenso. Se analizaron los datos de más de 1.100.000 personas. De ese universo, casi 41.000 pacientes recibieron TEC. ¿Y por qué es tan importante esto? Pues porque con una escala así de masiva, podemos empezar a ver cosas, a detectar efectos que en estudios más pequeños simplemente se nos escaparían. Nos da una base increíblemente sólida. Este diagrama Prisma nos cuenta la historia de cómo se eligieron los estudios. Fíjense, empezaron con un universo de más de 7.500 artículos. Una locura. Y de ahí empezaron a aplicar filtros muy estrictos. Quitaron duplicados, estudios mal diseñados, los que no tenían datos completos. Al final, este embudo de calidad nos deja con solo 17 estudios longitudinales. Poquitos, sí, pero son la crema innata de la evidencia disponible. Y la calidad de estos 17 estudios se basa en varios pilares. Primero, compararon directamente grupos de pacientes que recibieron TEC contra los que no, y los siguieron en el tiempo. Segundo, se enfocaron en resultados duros, claros, mortalidad por cualquier causa y suicidio. Tercero, usaron modelos estadísticos avanzados para calcular los hazard ratios ajustados, o sea, para quitar el ruido de otros factores. Y para rematar, analizaron si había sesgos de publicación para asegurar que los resultados fueran íntegros. Y ahora sí, vamos a lo bueno, a los hallazgos, que es el corazón de todo esto. El primer gran resultado tiene que ver con la mortalidad por todas las causas, y la verdad revela un impacto sostenido que podría hacernos repensar algunas cosas sobre este tratamiento. La pregunta es muy concreta. ¿La TEC realmente ayuda a que los pacientes con trastornos del ánimo severos vivan más? ¿El efecto es real, medible y estadísticamente significativo? Vamos a ver qué dicen los datos. Miren, este forest plot lo resume todo de un vistazo. Cada cuadrito es un estudio. La línea vertical en el 1 es, digamos, la línea de no hay efecto. Si el resultado está a la izquierda, es bueno, significa protección. Y lo que de verdad importa aquí es el diamante de hasta abajo, el que combina todo. Vean cómo está clarísimo a la izquierda de la línea. No hay duda. El efecto combinado es protector y es estadísticamente significativo. Ok, ¿y esto en español qué significa para la clínica? Pues significa que la TEC se asocia con una reducción del 30% en el riesgo de morir por cualquier causa. Un 30%. El hazard ratio consolidado es de 0.70, con una P menor a 0.001. O sea, esto no es casualidad. Es un resultado sólido y sobre todo clínicamente muy relevante. Pero esperen, que hay más. Y esto es clave. No es un efecto que desaparece a las pocas semanas. Es consistente en el tiempo. A los 3 meses, a los 6 meses e incluso al año de seguimiento, el beneficio sigue ahí. Sigue siendo estadísticamente significativo. Esto nos habla de un efecto duradero, de algo verdaderamente robusto. Muy bien, eso fue mortalidad general. Pero ahora vamos a tocar un tema más delicado y complejo, la mortalidad por suicidio. Y aquí, ojo, porque la historia no es tan en blanco y negro. Los datos tienen matices bien importantes que hay que analizar con lupa. Entonces la pregunta es obvia.
¿La TEC protege contra el suicidio de la misma forma, tan consistentemente como lo hace para la mortalidad general? Y la respuesta, bueno, la respuesta es más complicada de lo que parece. Veamos el segundo Forest Plot, ahora para suicidio. Y la diferencia salta a la vista, ¿verdad? Fíjense en el diamante de abajo. Su intervalo de confianza es mucho más amplio y, lo más importante, cruza la línea del 1. ¿Qué significa eso? Que, en general, si vemos el panorama completo a largo plazo, no podemos decir con certeza estadística que haya un efecto protector significativo. Pero, y este es un pero en mayúsculas, la clave de todo está en el tiempo. A corto plazo, en los primeros 3 meses, el efecto es potentísimo, una reducción del riesgo de suicidio de casi el 50%, un hazard ratio de 0.53. Es un efecto enorme. Pero, después de esos 3 meses, ese efecto protector se diluye, se desvanece, y a los 6 y 12 meses ya no es estadísticamente significativo. Y esto cambia las reglas del juego sobre el manejo post-TEC. Ok, ya tenemos los datos duros sobre la mesa. Ahora viene la parte más interesante, interpretarlos. ¿Por qué vemos este beneficio tan claro en mortalidad general, pero un efecto tan temporal en suicidio? ¿Qué está pasando ahí adentro, a nivel biológico o funcional? Y lo que más nos importa, ¿qué hacemos con esta información en la consulta? Bueno, hay dos grandes ideas sobre la mesa para explicar el beneficio en la mortalidad general. La primera es más funcional, por así decirlo. Si el paciente se siente mejor, está menos deprimido, pues se cuida más, se toma sus medicinas para sus otras comorbilidades, tiene bastante lógica. La otra vía es más biológica, más directa. Parece que la TEC modula cosas a nivel molecular, reduce la inflamación sistémica, aumenta factores neurotróficos como el BDNF, normaliza el eje del estrés, o sea, hay un efecto sistémico real. Claro, aquí hay que ser críticos y hablar del posible sesgo de selección. La pregunta es, ¿será que simplemente le damos TEC a los pacientes que ya de por sí están menos graves o más sanos? Es una duda muy válida, pero lo interesante es que los estudios más recientes y mejor diseñados, los que usan estadística más sofisticada para emparejar pacientes casi idénticos, siguen encontrando este efecto protector. Esto nos dice que aunque el sesgo puede jugar un papel, no lo explica todo. Hay un beneficio real ahí. Muy bien. Para ir cerrando, vamos a destilar toda esta información en los mensajes clave. Los take-home messages, lo que de verdad nos tenemos que llevar para la práctica clínica de todos los días. Punto número 1, y que quede muy claro. La TEC se asocia con que los pacientes vivan más tiempo, punto. Y este efecto es sostenido. Número 2. Contra el suicidio, el efecto es como una bomba, pero de corto alcance. Es potentísimo en los primeros 3 meses, pero luego se apaga. Tercero, y esto es quizá lo más importante para nosotros en la clínica, si el efecto antisuicida se va, ¿qué tenemos que hacer? Pues es obvio, no podemos dar de alta al paciente y ya está. Necesitamos un plan de continuación, de mantenimiento, para que ese beneficio no se pierda. Y cuarto, todo apunta a que este beneficio en la supervivencia es real, no es solo un truco estadístico o un sesgo. Para todos aquellos que quieran clavarse más en los datos y revisar la evidencia de primera mano, aquí están las referencias principales que usamos para este análisis. Echen un ojo sobre todo al de Rie y su equipo en BMJ Mental Health, que es la base de gran parte de lo que platicamos hoy. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.